Buenos días o buenas tardes, soy Mónica Martínez Ariego de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y vengo a hablar en esta ocasión sobre ética y estética de la restauración cinematográfica, considerando la historia de la restauración desde los procedimientos analógicos hasta las herramientas de inteligencia artificial. En esta contribución, que desarrollaremos más ampliamente en la publicación, realizamos un breve repaso por la historia de la restauración cinematográfica y los principales problemas de el montaje de negativos y copias en el cine mudo, los tintes y la reproducción de las copias teñidas, las versiones de exportación en el cine mudo, el rodaje con varias cámaras, el montaje de versiones con tomas diferentes, la importancia de la música de acompañamiento en el cine mudo. E ilustraremos todos estos aspectos con algunos ejemplos emblemáticos del cine alemán y norteamericano, sobre todo. Para acabar, reflexionaremos sobre la metodología de la restauración, incluyendo la restauración con nuevas tecnologías digitales, singularmente con las nuevas herramientas de inteligencia artificial, que han supuesto toda una revolución. También nos referiremos a la ética de la restauración cinematográfica. La restauración y conservación de películas consiste en reparar películas de cine deterioradas y asegurar su preservación y posterior exhibición. Esta doble tarea, que ha sido emprendida por historiadores del arte, archivistas, museos, filmotecas y organizaciones sin ánimo de lucro, implica no solo el acceso directo a las fuentes, sino también su estudio exhaustivo, en el marco de la historia del cine y sus técnicas, así como una aproximación analítica a los procedimientos que posibilitan la restauración más apropiada de una película a partir de los materiales conservados. En teoría, esta labor, que sería equiparable a la crítica textual en filología, asegura que una película siga siendo lo más fiel posible a la versión original. En la práctica, no obstante, no siempre es así, pues la motivación comercial, como luego veremos, es poderosa. La restauración cinematográfica es en verdad un ámbito de investigación y especialización profesional de reciente tradición. Durante mucho tiempo la comercialización predominante del cine, inherente al cine, relegó su consideración como una forma de expresión cultural digna de conservación y restauración, y esto resultó en la pérdida de abundante material cinematográfico o en la preservación de películas en estado lamentable. En sus inicios, en la década de 1950, la restauración se centraba en restablecer la funcionalidad de las obras, especialmente de las películas mudas. A lo largo de las décadas siguientes, la situación apenas varió y las copias utilizadas para evaluar obras y cineastas a menudo diferían de las versiones originales montadas por los directores, lo que propició en la imagen del público una distorsión del cine mudo. A partir de los años 70 se desarrolló una mayor conciencia crítica sobre el patrimonio cinematográfico y se emprendieron trabajos de reconstrucción que permitieron una reflexión más profunda sobre el concepto de restauración aplicado al cine. La restauración va más allá de establecer materiales más resistentes al paso del tiempo, porque constituye una actividad de investigación que busca comprender mejor la obra. En lo que sigue, vamos a abordar los principales problemas planteados en el ámbito de la restauración cinematográfica. No es posible desentrañarlos y resolverlos, salvo conociendo con detalle los entresijos de la historia del cine, en particular por cuanto concierne al cine mudo, que tiene unas características muy especiales. Primero, expondremos los principales problemas con los que se encuentra el estudioso de este ámbito y luego brevemente los fundamentos metodológicos de la restauración cinematográfica. Durante la era muda, las limitaciones tecnológicas y las técnicas utilizadas para introducir el color en las copias determinaron un sistema estructurado de montaje de negativos en dos pasos. Las prácticas de montaje final sobre las copias de proyección permitían modificaciones posteriores, como cambios en intertítulos, adaptados a censuras o necesidades comerciales. En cuanto a la reproducción, los negativos originales podían interpretarse y reproducirse de varias maneras y las copias disponibles, a menudo, no provenían de reproducciones originales bajo control directo de los creadores. La restauración se vuelve crucial desde esta perspectiva para obtener copias filológicamente, cinematográficamente correctas, ya que las películas mudas podían exhibirse con colores diferentes a los seleccionados inicialmente o con alteraciones en el montaje. El estudio de las coloraciones en el cine mudo, ya sea a mano, con pochoirs, imbibiciones o virajes, ha sido fundamental. El virado y teñido no imitaban colores naturales, sino que creaban asociaciones atmosféricas y dramáticas. Las asociaciones atmosféricas son fácilmente comprensibles. El amarillo indica el sol o la luz artificial, el azul la noche, el rosa el amanecer y el atardecer.
pero las de tipo dramático son más complicadas de interpretar porque son más subjetivas y están en estrecha relación con la cultura de la época. De muchas coloraciones se guardó información en las propias películas, en códigos estampados o escritos con tinta, pero estos códigos no han sido del todo descifrados y cada casa de producción tenía su propio catálogo de colores. Por otra parte, no sabemos nada de las coloraciones anteriores a 1921, porque los catálogos de colores comienzan a circular a partir de esa fecha. Determinar cuáles fueron las coloraciones precisas forma parte también de la tarea del restaurador cinematográfico. En la inspección técnica de materiales de películas mudas es crucial considerar las diferencias entre diversas copias, especialmente entre aquellas provenientes de diferentes áreas de distribución o reproducciones en diferentes épocas. Las versiones nacionales variaban no solo en los subtítulos, que se adjuntaban en los intertítulos, sino también en la disposición y carácter de los planos, influidos por influida la disposición por razones culturales y técnicas. Durante la época muda se utilizaban varios negativos para una misma película, rodados con cámaras diferentes o en sesiones sucesivas. El ejemplo de Fausto de Murnau en 1926 ilustra la complejidad de las ediciones con varias versiones para el mercado alemán y una versión para el mercado estadounidense, con cambios notables en las actuaciones, en el ritmo y hasta en la calidad visual. La película Metrópolis de Fritz Lang de 1926 también presenta un caso interesante de restauración por ediciones múltiples. La versión argentina preservada reveló la visión original de Lang antes de los cortes que realizó la empresa productora. La restauración, utilizando herramientas digitales en una versión de 2001, marcó un hito y subraya la complejidad en el mantenimiento de la integridad de las películas mudas. Hay que resaltar, en fin, que la elaboración de varios negativos de exportación no era exclusiva de Alemania. Creadores como Charles Chaplin también realizaban nuevos montajes de sus películas, décadas después de su creación. Un buen ejemplo sería The Gold Rush, La Quimera del Oro, que fue estrenada el 26 de junio de 1925 y reestrenada en versión sonora, con un nuevo acompañamiento musical y narración en off del propio Chaplin en 1942, recibiendo entonces dos nominaciones a los premios Oscar, mejor sonido y mejor banda sonora. La restauración de la banda sonora también es un componente importante en la preservación del cine mudo. La música no solo contribuye a la experiencia estética, sino que también es una parte integral de la obra cinematográfica original. En este sentido, la restauración de las películas mudas va más allá de la imagen y se extiende a la experiencia audiovisual completa. En los primeros días del cine mudo, la música cumplía una doble función: contribuir a la comprensión de la película y mitigar el ruido del proyector. La improvisación era común y la banda sonora era menos relevante. Se utilizaban a menudo temas de repertorio o improvisaciones de músicos locales. Sin embargo, directores como Murnau, con una formación musical sólida, sí que prestaban especial atención a la música de sus películas. La restauración de sus películas a menudo supone, para el estudioso, la recuperación de partituras originales o la recreación de la música en colaboración con compositores contemporáneos. La colaboración en este sentido entre archivistas, musicólogos y compositores modernos es esencial en la tarea de restauración. La restauración de películas, ya sea mediante métodos analógicos o digitales, es un proceso complejo que abarca varias fases cruciales. En la primera fase se realiza un exhaustivo censo para identificar todas las copias existentes de la película y se busca información documental adicional. La valoración y estudio de estas copias permite determinar relaciones de parentesco, la versión más antigua y completa, así como detalles sobre el estado físico y químico de los materiales. La segunda fase implica elaborar un informe y un proyecto de restauración, donde se decide qué versión restaurar y la modalidad de intervención. En la tercera fase se aborda la restauración propiamente dicha, con dos enfoques distintos: la técnica analógica o restauración fotoquímica y la técnica digital. En la técnica analógica se reparan físicamente los daños, se lava la película para eliminar la suciedad y se generan elementos de conservación mediante la impresión. Este proceso es meticuloso y requiere atención a detalles como la refracción de la luz para corregir arañazos. En contraste, la técnica digital permite intervenciones más automatizadas, como la eliminación de arañazos, pero presenta desafíos en cuanto a la preservación, ya que el almacenamiento digital
entre otros inconvenientes, puede plantear riesgo de pérdida a largo plazo. Como último paso en esta historia, hemos de destacar el papel de la inteligencia artificial en la restauración cinematográfica. A través de algoritmos avanzados, la inteligencia artificial puede ayudar en la mejora de calidad de la imagen, eliminación de defectos, restauración de escenas dañadas. Aunque su aplicación está en desarrollo y plantea, como luego veremos, desafíos éticos y estéticos, la inteligencia artificial parece un enfoque prometedor para preservar y revitalizar el patrimonio cinematográfico de manera eficiente. Vamos a ver algunos ejemplos. En esta imagen vemos un fotograma de, de una pieza de los hermanos Lumière, L'arrivée d'un train en guerre de la ciutat, restaurada mediante inteligencia artificial. Como ven, la diferencia de calidad es notable. Aquí vemos la pieza restaurada. Mm, 50 segundos de donde se representa un ferrocarril llegando a una estación. Ya no hay o desenfoque y la imagen es totalmente nítida. Es un buen trabajo de restauración. Consideremos ahora este otro ejemplo, Le Déjeuner de Minet de los hermanos Paté de 1905. En este caso, la labor de restauración mediante inteligencia artificial ha supuesto la distorsión del material original, pues la versión restaurada aparece colorizada. Si bien el cine mudo conoció coloración, como hemos comentado, esta no era naturalista, sino que estaba, como antes expusimos, creaba asociaciones atmosféricas y dramáticas. El producto que aquí tenemos no es fiel al original. Y bueno, con este ejemplo podemos adentrarnos en la siguiente gran cuestión, que es la ética de la restauración cinematográfica. La restauración cinematográfica es un proceso que requiere, lo hemos visto en los ejemplos anteriores, un equilibrio delicado entre la preservación de la obra original y la presentación de la película de una manera que sea relevante y accesible para las audiencias contemporáneas.
La ética de la restauración cinematográfica implica respetar la autenticidad, la historia, la cultura y los derechos de autor, al tiempo que se garantiza la conservación a largo plazo de esas obras. Dentro del mundo de la restauración han surgido controversias. La restauración viene impulsada, como hemos visto, por los archivos, pero también hay grandes compañías que cuentan con departamentos de restauración de películas, cuyo principal objetivo es hacer caja, poner a la venta en DVD grandes títulos de la historia del cine. Es habitual como estrategia y hasta lema comercial el argumento de que la película va a verse y escucharse como nunca hasta ese momento se había visto y escuchado. Un ejemplo dentro del ámbito digital, del ámbito del digital, es el Restoring a Legend de 2004, sobre la restauración de Lo que el viento se llevó, la película de 1939, una película en Technicolor que, como es sabido, se conserva extraordinariamente. Aunque se argumenta en este documental que se pretende tan solo excavar y descubrir lo que la propia película escondía, las explicaciones de los restauradores nos llevan a la descorazonadora conclusión de que el afán lucrativo se sobreimpone a esa necesidad de conservar el patrimonio y de que, por tanto, se ha perdido esta batalla. Lo cierto es que estas empresas no son solo producto del advenimiento del digital. Ya se habían restaurado películas con finalidad comercial en los laboratorios, con procedimientos puramente fotoquímicos. Es la factoría Disney la que, con su voluntad a ultranza de no envejecer y no perder la magia que la define, nos suministra los mejores ejemplos. Pensemos, por ejemplo, en Fantasía, de 1940. Cuando Disney presenta por primera vez su ambiciosa y controvertida película, lo hace en Technicolor, con el sistema Fantasound. Cuando en 1968 el submarino amarillo de los Beatles pone de moda los colores psicodélicos, los ejecutivos de la Disney convierten fantasía, a través de la eliminación de los verdes y la utilización de los violetas, en una fantasía psicodélica, similar a la pintura pop. Posteriores restauraciones van a estar igualmente adulteradas, hasta un punto incluso escandaloso. La edición en DVD, por ejemplo, dice volver a los originales, pero recupera no la versión original antigua, sino la psicodélica, saturando hasta el extremo. La falsificación es absoluta. Disney, que era un verdadero artista, hace un uso del color similar al de Doré y Murnau, mediante la creación de círculos de sombra, golpes de luz irreales, contrastes entre cálidos y fríos. Trabaja con el inconsciente del espectador y crea auras dramáticas. Desde el momento en que un técnico sin sensibilidad etalona una película de Disney, esta magia se pierde totalmente. Desde el punto de vista de la ética de la restauración, habría que subrayar, para terminar, la necesidad de que toda intervención realizada sobre la película pueda ser documentada y reversible. Para ello puede introducirse al principio o al final de la película restaurada una explicación somera que dé cuenta de cuáles son los materiales de partida y, grosso modo, del tipo de intervención. O bien crear un dossier de restauración que explique los trabajos realizados. En conclusión, en esta comunicación hemos realizado un repaso por los fundamentos, técnicas y problemas de la restauración cinematográfica, así como por la evaluación de las técnicas de restauración, especialmente para el cine mudo. Es responsabilidad de los restauradores tomar conciencia y hacer tomar conciencia de todos los problemas que hemos planteado y trabajar siempre sobre las fuentes fidedignas de época, porque otra aproximación supondría una falsificación de la realidad. Historia y restauración deben andar siempre de la mano. La preservación de las obras cinematográficas exige un vasto conocimiento sobre las características físicas y químicas de los materiales que deben conservarse y de las condiciones necesarias para el almacenamiento de cada tipo de material, pero también de las herramientas necesarias para el conocimiento y la valoración de las informaciones de reproducción que contiene cada material y para la reproducción de los materiales sobre nuevos soportes, preservando todas sus características originales. En fin, la restauración cinematográfica mediante inteligencia artificial plantea, en particular, como hemos tenido ocasión de ver, desafíos éticos. Aunque la inteligencia artificial puede mejorar, y sin duda mejora, y rápidamente, la calidad visual y sonora de películas antiguas, existe el riesgo de pérdida de autenticidad. El uso de estas herramientas debe ser cuidadoso para mantener un equilibrio entre la mejora técnica y el respeto por la integridad artística y cultural de la película original. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.